de ahí mismo. Bueno. Bueno, vamos arrancando, chiquilines. Vamos a recordar un poquito la actividad, a retomar la actividad que habíamos visto en la clase anterior, en la que les proponía arcos, ¿sí? 3 arcos y unas líneas de cal. Creo que esta era la línea 1, si no me equivoco. Este era el arco, y acá proponía una línea 2, y acá estaba el arco. Acá proponía una línea 3. Y la idea era poder ubicar los 9 jugadores en una posición justa, decía, ¿verdad? En la que tuvieran todos los jugadores el mismo ángulo de tiro. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ustedes habían estado trabajando en grupos y habían surgido algunas ideas, ¿sí?, para esta actividad. Entonces, había surgido, por ejemplo, que acá, colocando el jugador a la misma distancia, ¿verdad?, que A de ese jugador, va a estar a la misma distancia que B de este otro jugador. ¿Sí? Entonces, por acá proponía uno de los grupos que este ángulo, estando a esa misma distancia del arco, ¿sí?, este ángulo iba a ser igual. Por acá en esta posición, en la línea 2, habían propuesto que también se iban moviendo de manera tal que esta distancia sea igual a esta, y esta distancia igual a esta, este ángulo iban a ser igual. ¿Sí? ¿Recuerdan? Esto habían sido con sus aportes. Bien. Después también habían observado acá, me habían dicho, si continuamos, va a ser una circunferencia. Habían observado que este ángulo era un ángulo inscripto en la circunferencia, ¿sí? Entonces me habían dicho que si yo dibujaba otros ángulos, también inscriptos, iban a medir lo mismo. ¿Bien? Una compañera había hecho la observación de que en todas las posiciones yo podía ubicar los 9 jugadores porque el ángulo abarcaba el mismo arco. ¿Bien? Entonces la idea es poder ver, bueno, en la línea 1, en la línea 2 y en la línea 3. La actividad, si bien yo les dije, bueno, no vamos a ubicar los 9 jugadores porque se hacía como muy larga la actividad. Ubicamos 3, 4, ¿sí? Pero pensando en que la actividad en sí me pide que yo ubique 9 jugadores. Si yo acá en la línea 3 ubico, ¿sí?, los otros jugadores, ¿qué va a pasar? Los ángulos que forman, por ejemplo, este de acá, ¿va a ser igual a este, que es lo que me pide la actividad? No es el mismo ángulo. No va a ser igual. O sea, la única posición justa, digamos, que encontramos es esta que había surgido como idea en uno de los Que grupos. está a la misma distancia de la pelota. Exacto, está a la misma distancia la pelota, o sea, el jugador, que de uno de los extremos de lo que es el ángulo, el arco, perdón. ¿Y qué pasa con esta otra figura? Teníamos el arco, la línea de cal número 2, habíamos encontrado una posición donde sí, los ángulos, por ejemplo, iban a ser alfa los 2. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Alguno se animó a medirlos después a los ángulos, después de que terminó la clase? No. ¿O sí? No. No, bueno. Después, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, pongo un jugador acá? Este ángulo, ¿va a ser igual a este?
¿Va a ser alfa también este? No. No. Bien. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en este habíamos hecho la demostración de por qué decíamos que el ángulo era igual? Lo habíamos demostrado por igualdad de triángulos, por uno de los criterios que era lado, ángulo, lado. ¿Sí? Si nosotros pensamos en este mismo, quizás es un poco más complicado poder demostrarlo como lo hicimos acá, pero en realidad vemos que esta distancia de acá, ¿sí? de donde va a estar el jugador hacia A, no va a ser la misma que esta distancia donde está este jugador inicial que me propone la actividad hacia A. Lo mismo de la distancia del jugador hacia B. ¿Sí? Eso pueden ir probando, midiendo las distancias, midiendo los ángulos, así que esa era como un poco la idea de la actividad, poder ir poniendo los jugadores y viendo los ángulos. ¿Tá? Después, si tranquilos quieren hacerlo, es únicamente trazar y medir los ángulos. ¿Sí? Entonces la compañera dice, este ángulo no va a ser alfa, va a ser, por ejemplo, beta. Lo mismo pasa con todo el resto de los jugadores que yo ponga. Bien, o sea, solo va a haber una posición que va a ser justa, donde los ángulos sean iguales. Entonces, esta posición, esta línea no me sirve. ¿No? Para todos los jugadores no me sirve. Esta, la línea 3. Tampoco. Tampoco. ¿Y la línea 1? Sí. Sí. La línea 1 sí. Bien, yo ponga todos los jugadores en este arco de circunferencia, el ángulo que voy a tener va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Por esas observaciones que, bueno, este ángulo me quedó, por esas observaciones que ustedes me habían hecho cuando trabajaron en los equipos, ¿verdad? Yo tengo un arco de circunferencia con una cuerda AB, donde todos esos ángulos que son inscriptos en esta circunferencia están abarcando ese mismo arco. Bien, entonces las medidas van a ser iguales. ¿Se acuerdan que yo vamos a poner en esto? Esta sería como la respuesta correcta, digamos, ¿no? En esta línea, la línea 1, todos tendrán el mismo ángulo de tiro. ¿Sí? Que si recuerdan es lo que pedía la actividad, ¿sí? En cuál línea podía parar a todos los jugadores para que tengan ese mismo ángulo de tiro. Bien. Además la actividad me pedía a ver si nos dábamos cuenta de otra posición que sea igualmente justa. Decía, ¿se te ocurre otra ubicación igualmente justa? Sabiendo, por ejemplo, que la línea 2 no nos sirve para ubicar todos los jugadores. La línea 3 tampoco. La única que nos sirve es la línea 1. Entonces quizás nosotros podemos pensar en trazar otra línea de cal donde la ubicación de los jugadores sea igualmente justa que esta. Pensando únicamente en esta situación. Estas dos ya vimos que no nos sirve, solamente nos sirve para ubicar un jugador. Pensando en esto, ¿qué se les ocurre? Que podríamos hacer otra circunferencia, pero con menor o mayor arco. Bien, es una buena idea, pero recordad que a mí me piden que el ángulo sea igual a este alfa que a mí me dieron. Si yo hago una circunferencia menor o mayor, ¿se acuerdan en la actividad que vimos en GeoGebra?
que iban cambiando los ángulos a la medida que yo movía el centro? ¿Sí? Porque yo tomaba una circunferencia diferente. Entonces, Si se toma una línea paralela en relación al ángulo, no se obtendrá, todos los puntos que estén encima de esa línea no tendrán el mismo ángulo hacia el arco. A ver, una línea paralela en relación a quién? Al primer ángulo. Al primer ángulo. Bien. Una línea paralela. Recordá que el paralelismo nosotros lo podíamos ver entre rectas. ¿Sí? Entonces, si vos me decís una línea paralela, tendría que ser como a la recta que contiene uno de los lados. No, yo estaba pensando más en una línea del arco. Por ejemplo, este es el arco. No puedo plantearlo. Sí, el arco paralela al arco, o sea, el arco acá. Algo donde así. el punto, sí, pero donde el punto de inicio sea el vértice del ángulo. Algo ahí, sí. Acá. Sí, una línea ahí, y todo lo que esté en esa línea puede que quede al mismo ángulo. No sé si me equivoco, probablemente sí. Bien. Vos me decís acá una línea paralela a AB, que viene a ser la cuerda de la circunferencia, y yo trazo, bueno, esta línea acá, vamos a dar una recta R, que va a ser paralela a esta, y todos los puntos que yo me ubique acá van a tener el mismo ángulo. ¿No es una situación un poco parecida a la línea de Cal 2, en donde yo tenía el arco AB y una recta que era paralela a AB, donde yo podía ubicar todos los jugadores? ¿Verdad? Sí. Es una situación similar a esa, ¿no? Y Sí, vimos que en ese caso solo si estaban a la misma distancia, o sea, si se formaban dos triángulos iguales, ahí podíamos afirmar que estos dos ángulos iban a ser iguales, pero en el resto no. Entonces me equivoqué, disculpe, me callo. No, está perfecto. Está perfecto que surjan ideas, porque ahí podemos ver si está bien, ¿sí? Y así, con ideas de ustedes, como vamos construyendo también la definición que queremos llegar. ¿El resto de los compañeros qué opina? Profe, ¿y si lo hacemos al revés? A ver. O sea, ¿A qué? lo que construimos arriba de la línea de cal. Bien, esa idea me gustó. ¿El resto de los compañeros qué dice? Acá creo que fue Santiago, ¿verdad? Sí. ¿Esto me decís, Santiago? Sí. Y después construir los mismos triángulos en esa Después construir los mismos ángulos. Bien. Que también van a ser inscritos, también van a abarcar van a tener esta misma cuerda, ¿verdad? Y Santiago me dice que estos también van a medir alfa. ¿Qué dice el resto de los compañeros? ¿Les parece que está bien esa idea? Sí. Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que creo que fue, si entendí bien la idea de Santiago, es que este arco tiene que ser simétrico, o este que nosotros hicimos, simétrico con respecto a este. ¿Se acuerdan de alguna idea de lo que eran las figuras simétricas? No eran Si yo figuras les digo, que eran iguales entre sí. O sea, simétricamente iguales. Con respecto a un eje de simetría, yo voy a tener de este lado lo mismo que de este lado. ¿Sí? Ahí no sé si se representa bien, pero lo que quiero es que les quede la idea de que este arco, con respecto a este eje de simetría, que en este caso sería este segmento AB, ¿verdad? Va a ser lo mismo, voy a encontrar la misma de aquel otro lado. ¿Sí? Porque si esta es más chica o más grande,
Ahí lo que va a pasar es que no voy a tener el ángulo de igual medida. ¿Bien? Entonces, ahora, en esta entonces también, en esta de acá arriba que dijeron, todos van a tener el mismo ángulo de tiro. Bien, entonces ahí respondimos las dos preguntas que nos hacía la actividad. Yo les había adelantado, cuando iba terminando la clase anterior, les había adelantado que acá hablábamos de un lugar geométrico. ¿Se acuerdan que algo les comenté como al pasar? Y la idea es definirlo. ¿Se acuerdan lo que era el lugar geométrico? ¿Habían estado viendo ustedes algunos lugares geométricos elementales? Vi que tenían además subido una tabla donde también estaba incluido este que estamos por definir. ¿Qué definimos como lugar geométrico? Elemento en el plano. Ajá. Perdón, es el conjunto de puntos del plano. Bien. ¿Qué pasa con ese conjunto de puntos? ¿Es cualquier conjunto de puntos o que tienen que tener particularmente esos puntos para que estén dentro de ese lugar geométrico? Tienen que cumplir con una determinada condición. Excelente. ¿Sí? Entonces, eso sería el lugar geométrico. ¿Sí? El conjunto de puntos del plano que cumplen con una determinada condición. Entonces, si yo le digo que nosotros acá trazamos un lugar geométrico, pensemos en todos estos puntos, ¿sí? Mi conjunto de puntos, ¿cuál sería la condición que está cumpliendo? Una circunferencia. En una circunferencia, ¿sí? O en un arco de circunferencia, porque fíjense que acá si yo observo toda la circunferencia, los puntos, yo los ubiqué en este arco mayor. Esta partecita de acá, que sería el arco menor de la circunferencia, ahí no puse ningún punto. ¿Sí? Entonces está bien. La unión de paralelas. La unión de paralelas, ¿se acuerdan? Que hablábamos de dos rectas. Acá tenemos algo similar. La unión de paralela era otro lugar geométrico, ¿verdad? Yo acá tengo este punto, ¿no? El punto O. Si yo veo este punto O, veo este segmento Profe, AB. Sí. sí, me acabo de dar cuenta de que si tomando la idea que tuvo Santi, ¿no? De hacer de trazar otra circunferencia del otro lado, ¿no? Se acaba de ¿Sí? formar un triángulo. No me había dado cuenta, recién me doy cuenta. Con el primer ángulo obtenido, el que nos planteaba la actividad, si la imagen opuesta es simétricamente correcta, tenemos ahí planteado un triángulo entre el punto entre el vértice B del arco y los dos vértices del ángulo. Bien, vos a ver si yo te entendí, me decís que si yo, por ejemplo, tomo este triángulo A, O, B y trazo uno simétrico A, O, B, ¿el ángulo va a ser el mismo? Para mí que sí, porque si las dos son simétricamente correctas, el ángulo va a ser el mismo también. Bien, está perfecto, está perfecto. Cada uno de estos triángulos que se forman va a tener su triángulo simétrico en este arco de circunferencia que trazamos, ¿sí? Pero si nosotros directamente, en vez de pensar en los triángulos que se forman, pensamos en estos arcos de circunferencia simétricos,
yo sé que cualquier punto que yo ponga acá va a formar este ángulo que va a ser alfa, que alfa va a ser constante, y este triángulo de acá va a tener un simétrico, o sea, un triángulo igual, ¿sí? Que se va a corresponder, o sea, cada punto de este triángulo se va a corresponder de este lado con un punto, y por lo tanto esto también sería alfa. Bien, ¿me explico? Está muy bien la idea del triángulo, ¿sí? Pero eso como que lo resumimos en decir que tenemos dos arcos de circunferencia simétricos. Entonces yo después, a partir de eso, sé que todos los puntos que yo ubique van a formar un triángulo simétrico de un lado, de este semiplano, digamos, y de este otro. ¿Me expliqué más o menos? Ujú. Bien. Y profe, los triángulos están al revés, están de diferentes lados, pero son iguales. Ahí están, exacto, están en los diferentes semiplanos. Yo acá voy a tener una recta que va a contener el segmento AB y que me va a dividir mi plano, que es el pizarrón en este caso, en dos semiplanos. Entonces, como vos decís, lo voy a tener en este semiplano y por una simetría voy a obtener de este lado un triángulo que se ve como al revés, digamos. Vamos a ver, les voy a plantear a ver si nos damos cuenta un poquito de qué características vamos a observar. Solamente una parte AB, vamos a observar solamente uno de los arcos, ¿sí? Entonces yo dije, yo ubico acá un punto y voy a tener un ángulo alfa. Yo ubico otro punto y voy a tener también el mismo ángulo alfa. ¿Sí? Donde yo ubique el punto, voy a tener ese ángulo alfa. Entonces, dijimos, esto es un lugar geométrico. ¿Qué característica tienen todos esos puntos que yo ubique? Van a tener siempre el mismo ángulo. Va a tener muy bien, va por ahí la idea. Van a formar el mismo ángulo o van a ver a quién sobre este mismo ángulo. Este punto, ¿a quién está mirando? Acá en lo que es la figura, fíjense. Se dan cuenta que este punto observa... Manuel. ¿Sí? Observa al segmento AB desde este mismo ángulo alfa. ¿Sí? Como decía el compañero, la característica que tienen es que todos forman ese mismo ángulo alfa. Lo forman con respecto o viendo a este segmento AB. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. Y además, nosotros haciendo ese arco simétrico, vamos a obtener de este lado también puntos que ven al segmento AB desde un ángulo alfa. Bien, pero si nosotros pedimos este lugar geométrico, se llama arco capaz. ¿Lo habrán escuchado nombrar o lo habrán leído en esa tablita que les había subido el profesor quizás? ¿O no? No me acuerdo. No se acuerdan, bueno. Se llama arco capaz. Si nosotros pedimos, bueno, tracen un arco capaz, ¿sí? De segmento, por ejemplo, AB y ángulo alfa, que va a ser un valor, por ejemplo, 50, con que ustedes tracen este arco de circunferencia, ¿sí? O sea, el que está sobre uno de los semiplanos, es suficiente, ¿sí? Pero igualmente, quédense con la idea de que hacia este otro semiplano vamos a encontrar otro arco de circunferencia que también forma parte de ese arco capaz. ¿Bien? Entonces, vamos a definir arco capaz de segmento AB, esto copienlo, chiquilines, de segmento AB
y ángulo, ahí se ve, me estoy yendo capaz mucho, ángulo alfa. Bien, ¿cómo lo escribimos? Lo escribimos así, con una A grande, ese sería el arco capaz, de segmento AB y ángulo alfa. ¿Sí? Así lo escribimos. Y lo definimos de la siguiente forma. ¿Ahí se ve o está muy chico? Yo veo. Se ve bien. Bien, es el conjunto, como bien dijeron ustedes, lo vamos a definir como un lugar geométrico, entonces es el conjunto de puntos ¿sí? Del plano que ven al segmento AB, AB en este caso porque es el segmento que yo tracé, ¿verdad? Puede ser un segmento con otro nombre, por supuesto. Al segmento AB bajo un ángulo alfa. En este caso alfa, pero puede ser beta, gamma o el ángulo que nos den. Y aclarar esto, que está formado por la unión ¿sí? de dos arcos de circunferencia de cuerda, simétricos, perdón, simétricos, de cuerda, en este caso sería AB. A ver si les pongo un poquito más. Bien, ¿se entiende lo que dice? Sí. Sí. Bien, ¿y se entendió la idea? La definición o lo que es el arco capaz, ¿se entendió? Sí. Sí. ¿O más o menos quedó una idea? ¿Sí? Si después vuelven a leer, tranquilos, la definición, lo que está diciendo es que todos estos puntos que yo tenga sobre un arco de circunferencia van a ver a esta cuerda o segmento AB desde un mismo ángulo, ¿sí? Y dependiendo de cómo sea el arco de circunferencia, si sea más chico, más grande, ¿sí? Ahí la medida del ángulo no siempre va a ser la misma. Bien, voy a tener un arco capaz de segmento AB, que acá también lo mismo. Puede ser que nos digan, bueno, el segmento AB mide 3 centímetros, mide 5, este segmento AB tampoco va a ser el mismo. Y el ángulo alfa. Este ángulo alfa puede tener diferentes medidas. Bien, y para que yo ahí me corro un poquito, igual ustedes cuando vean el video lo pueden pausar y copiar tranquilos, si no terminaron aún. La idea es ahora cuando termine la clase, ¿sí? Es que ustedes traten de no desenchufarse. Yo les voy a pasar un videíto por el grupo de WhatsApp, ¿sí? De unos 4 minutos creo que dura, bien sencillo, para que ustedes puedan como ir acercándose un poquito a lo que es la construcción del arco capaz. O sea, esta figura que yo tengo acá, ¿cómo la construyo? ¿Sí? Es un video bien sencillo, pero la idea es que ustedes puedan verlo y ejercitarse con algún arco capaz que construya.
Entonces yo les voy a poner, ¿esto puedo borrar ya? Sí. 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 Bien. La idea es que miren ese video, ¿sí? Y pueda construir un arco capaz de cuerda AB, ¿sí? Que esta cuerda o este segmento, ustedes pónganle un valor. Si quieren hacerlo capaz que 4 o 5 centímetros, como para que puedan observarlo bien. De cuerda AB y ángulo 45. Un arco capaz de cuerda AB y ángulo 90. Y un arco capaz de cuerda AB y ángulo 120 grados. ¿Sí? O sea, van a tener que trazar 3 arcos capaces. Miren el video, van a ver que es muy sencillo y a medida que se practiquen, por supuesto, va a resultar cada vez más sencillo. ¿Sí? Entonces, la clase que viene, háganlo, porque si bien no les voy a pedir que lo entreguen, la clase que viene vamos a trabajar en base a lo que ustedes hayan hecho sobre estos 3 arcos capaces. ¿Sí? Vamos a ver un poquito el algoritmo de construcción, vamos a ver cómo justificamos eso. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes hayan visto esto para que entiendan de lo que estamos hablando. Ok. ¿Bien? Bueno, yo ahora ni bien termine la clase, les paso el link del video, ¿sí? Para que lo terminen de ver y ya salgan de eso, ya quede esto pronto para el martes. Gente. Bueno, gente.